Don Juan Carlos Casco es el siguiente ponente. Lo conozco hace ya muchos años, pero fue una persona que tengo con él una anécdota que él casi no recordará, ¿no? Fue la primera persona que me invitó a dar una ponencia y cuando le pregunté, pero ¿de qué quieres que hable? Ah, de las cosas que tú quieras, de esas cosas tuyas. Bueno, él ya no se acordará, pero fue para mí un primer reto. Juan Carlos Casco es un experto en educación, en innovación. Creo que es una de las personas que más está apostando por estos nuevos modelos, por el nuevo paradigma en Extremadura, en España y en el mundo, en Nicaragua, y allá donde va y allá donde llega. Ustedes pueden seguirlo en su blog y ver que tiene muchísimos seguidores de todo el mundo. Cuenta con numerosas publicaciones y, bueno, pues es una persona a la que también le invito que cuando tengan la oportunidad no se lo pierdan y compartan con él. Muchas gracias, Juan. Buenos días. Para mí es una satisfacción enorme estar aquí con amigos y amigas porque veo aquí una fuerza impresionante, ¿no? Gracias a Telémaco, a Roberto por acompañarnos, gracias a UPED porque, bueno, formamos parte también del espíritu de esta organización, ¿no? Y estamos comprometidos con un cambio educativo en el mundo, ¿no? Ese es nuestro propósito, llevamos muchos años trabajando en todo esto, ¿no? Pero aquí también, en la gente de la sala, me agrada ver cómo personas de diferentes organizaciones, de diferentes sensibilidades, que nos ocupa un mismo tema y nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa, ¿no? Entonces, bueno, estamos siendo partícipes, estamos siendo invitados a una transformación educativa de primer nivel. Yo, en las intervenciones de Telémaco y de Roberto, bueno, tengo muchas emociones puestas ahí, tenemos muchos viajes, miles de horas de trabajo ahí, muchos trabajos con cientos de personas, de docentes, de autoridades educativas del país, ¿no? Y es un movimiento apasionante porque es un proceso de hacer camino al andar, ¿no? Pero es doblemente motivante porque todo esto que estamos haciendo es construir camino nuevo, ¿no? Camino nuevo que entendemos que puede ser de referencia para otras organizaciones. Y también doblemente motivante, digo, porque también vislumbro una comunidad de personas que vienen de diferentes ámbitos de la política, de las organizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales, de la cooperación, de los grupos de acción local, ¿no? Que decimos, oye, empieza a unirnos algo porque tenemos claro un cambio, la necesidad imperiosa de un cambio educativo, ¿no? Ese es el movimiento que aquí me estimula esta mañana, ¿no? Y sobre todo en lo que decía Roberto ahora, de la importancia de mirar la educación en clave de mundos, ¿no? Ya no podemos mirar la educación en clave de aquí de España o de Extremadura o de Centroamérica, sino en clave de mundos, porque estamos en un proceso global de transformación de mundos, ¿no? Tenía por aquí esto, cuando hablo de mundo, ¿no? Todos vivimos en el mundo, ¿no? Este puede ser el mundo, ¿no? Nuestro mundo, el planeta Tierra. Pero el planeta Tierra tiene muchos mundos dentro. Y la educación tiene que tomar un papel determinante de ser embajadora de mundos. Demostrar a la comunidad educativa y trabajar desde la comunidad educativa cómo se están agitando los mundos, porque vivimos en un proceso histórico de agitación. ¿Y qué está pasando en estos mundos dentro del planeta Tierra? Voy a abrir la bola del mundo. Si abrimos la bola del mundo, vemos que hay una complejidad y una agitación de los mundos que se están moviendo, ¿no? Todos hablamos de mundos, pero incluso los mundos que vemos dentro del planeta Tierra están cambiando rápidamente. También en la estructura geopolítica, ¿no?
Así, podríamos ponernos todos de acuerdo de que hay un mundo oriental, un mundo oriental que es pujante en esos mundos, que cada vez tiene más población, más peso. En ese juego de mundos vemos que ese mundo, un país dentro de ese mundo como China, empieza a ser la primera potencia, ya es la primera potencia comercial, pero va a ser muy pronto la primera potencia económica mundial. Eso altera los mundos, altera los juegos de los mundos. Dice, ¿por qué? ¿Qué me importa? ¿Qué tiene que ver esto con la educación? ¿Y qué cuento nos estás contando de los mundos? Claro que tiene que ver, porque si nos asomamos a nuestro mundo y salimos a la calle, en Guadalupe o en Villanueva de la Serena, o en Managua, vamos a un restaurante chino, pero también enfrente tiene una academia de aprender el idioma chino. Y después tenemos Tai Chi. Y después, como en Occidente estamos tan mal, no tan mal económicamente, sino estamos afectados por cierta emocionalidad negativa, tenemos muchos problemas de salud. Si gran parte de nosotros necesitamos de psicólogos y psiquiatras para continuar con nuestra vida. Tenemos una crisis existencial. Cuando yo voy a Nicaragua, vengo nuevo, porque allí reímos mucho. No tenemos tantos recursos, pero la gente tiene ganas de vivir. Y aquí, o sea, en ese juego de mundos vemos que nuestro mundo también se está agotando en eso, en una especie de desarmonía global y en una especie de desazón y de quejido colectivo, ¿no? Es decir, ¿será posible con los recursos que tenemos y estemos en esta queja con las cosas que podríamos hacer? Mira las cosas que hacen en Nicaragua sin plata, ¿no? Bueno, vemos como esos mundos están definiendo nuestro panorama. Ese mundo oriental está conectado con nosotros porque cada vez somos más orientales, porque se están reconfigurando los mundos a escala global. También podemos reconocer en esos mundos nuestro mundo occidental, ¿no? Que tiene dos cabezas, la Unión Europea y Norteamérica. Y vemos como es un mundo también declinante en muchos ámbitos, no solamente económico. Si miramos a la Unión Europea, vemos que se ha troceado hace poco. Un país muy importante ha salido de la Unión Europea. Y hay un peso de la Unión Europea cada vez menor en la toma de decisiones de ese mundo que se está configurando. Estados Unidos va a perder la categoría de primera potencia económica y comercial. Todavía no, quizás bélica no, pero todo eso está ocurriendo. Hay otros mundos que tienen una gran importancia para nosotros. Por ejemplo, el mundo latinoamericano, que muchas veces no miramos hacia él. Y somos una gran comunidad. Una comunidad con una capacidad enorme de impactar. Fijaos el impacto que está generando el mundo latinoamericano en los propios Estados Unidos, que lo están viendo como una amenaza, porque seguramente el próximo presidente y los próximos presidentes lo van a decidir en gran medida nuestro mundo latinoamericano, ¿no? El mundo latinoamericano es un mundo en expansión y es un mundo al que tenemos que mirar, porque tenemos y podemos hacer cosas juntos. Bueno, un ejemplo de ello es lo que estamos haciendo aquí ahora, hoy, ¿no? Eso nos altera la mirada también para la educación. También, si echamos una mirada al mundo árabe, vemos que es un mundo también pujante en el mundo, que está creciendo demográficamente. Es un mundo muy relacionado con nuestro entorno, porque somos frontera con el mundo árabe. Y el mundo árabe no solamente es terrorismo, como nos venden en los noticiarios cada día. El mundo árabe es mucho más rico. Es un mundo al que tenemos que acercarnos porque tiene una diversidad cultural y tenemos que acercarnos a él con respeto. Pero es un mundo lleno de posibilidades. Y es un mundo que tiene que formar parte de nuestra concepción de los mundos. Y así podríamos seguir enumerando mundos, grandes mundos que reconocemos. Pero para abordar la cosa educativa tenemos que tener una visión, una panorámica de cómo se está moviendo eso. Porque después hay otros mundos que interconectan a esos mundos. Y así todos hablamos, por ejemplo, del mundo del trabajo, o del mundo de Internet, ¿no? Que conecta todos esos mundos. Hablamos de otros mundos
que están ahí presentes, el mundo del fútbol, que es una economía global. Si no, fijaos los flujos económicos que se están generando entre China y Europa, por ejemplo, con el fútbol. Es una gran industria. No podemos ser ajenos a eso, tenemos que mirar a esos devenires de mundo con una nueva mirada. Y después también hay otros mundos que nos interconectan, como el mundo del trabajo. El mundo del trabajo, el mundo del empleo, tal y como lo habíamos visto hasta ahora, ha cambiado radicalmente. Eso podemos ser conscientes en todos los continentes. Vivimos en un momento de desazón histórica, sobre todo en Occidente, porque intuimos y tenemos esta cuestión en la cabeza, y es un sentimiento que si indagáis un poco en vuestro interior lo vais a descubrir. Y es el sentimiento de mi mundo se ha muerto, o mi mundo se está muriendo y estoy desazonado. O sea, en clave de cómo nuestras profesiones son cada vez más fungibles. Nuestros puestos de trabajo son más inciertos. Como empresas, lo que somos empresas, hace 30 años podíamos hacer una planificación estratégica a 10 años vista, con un margen mínimo de error para prever recursos necesarios, recursos laborales para la empresa, previsión de ventas. Hoy no podemos hacer una previsión a 6 meses porque se rompe. Porque los mundos están tan agitados, estos mundos viven tan agitados, en transformación, que rompen nuestros parámetros mentales. Y eso nos genera desazones. Porque como seres humanos sentimos desazón cuando las certezas se nos caen. Y vivimos, o sea, esa agitación de mundos que nos está trayendo cosas muy positivas, nos trae también certeza, o sea, incertidumbre tremenda, ¿no? Y vivimos en ese agitar. Y también vivimos desazonados porque, es decir, es que la educación no se inmuta ante estos cambios de mundo. Realmente mis hijas estudian como estudiaron sus abuelos. Bueno, los libros son un poco más nuevos, pero estudian lo mismo y prácticamente de la misma manera. Bueno, lo pueden estudiar a través de la pantalla del ordenador o de papel antiguo, impreso. Pero el paradigma educativo sigue siendo el mismo. ¿Cómo se puede sostener esto? ¿Cómo ante esos cambios de mundo, el mundo de la educación ni se ha inmutado? Bien, otras reflexiones. Mirad, este cambio de mundo que está ocurriendo, lo podemos observar, la gente que tenemos alguna deformación histórica, lo podemos observar en la historia reciente. O sea, y cómo nos comportamos como seres humanos ante los cambios del mundo. Mirad, hay 3 posturas esenciales que tenemos como seres humanos y como organizaciones ante el cambio de mundo. La primera actitud es decir, bueno, veo que el mundo está cambiando, pero bueno, no le hago mucho caso. Voy a hacer como si no cambiara. ¿Os suena esa actitud, no? Bueno, incluso esa actitud tiene otros matices. Hay gente que se siente tan herida por el cambio del mundo que reacciona. Y dice, no solamente el mundo está cambiando, pero yo me voy a rebelar para que el mundo no cambie. Y vemos, y si hacemos ese ejercicio de reflexión histórica, podemos ver, por ejemplo, algunas sociedades actuales que viven con las reglas del siglo XV. Hay comunidades que viven con las reglas y la tecnología del siglo XV. Todavía hay reliquias fósiles de esas sociedades. Hay también sociedades en plena revolución de mundos que viven en el Paleolítico superior. Los Yanomamis, por ejemplo. Ante los cambios de mundo, por ejemplo, de la revolución industrial, ocurrió que los obreros vieron que las máquinas podían sustituirlos. Y se formó un grupo, se formaron muchos grupos de oposición. El movimiento ludita. En el siglo XIX eran los obreros que ponían, cuando llegaban máquinas a las fábricas, ponían bombas. Fijaos, la máquina que ha liberado
a la persona del trabajo físico. Pero mirad, yo por ejemplo también he percibido esos cambios de mundo y esos sentimientos que os hago extensivos. Por ejemplo, yo en los años 80 mi familia y yo vivíamos de criar vacas y ordeñar vacas. Y éramos pequeños agricultores. Con la entrada en la Unión Europea, la gente de mi pueblo y de otros pueblos y de muchas partes de Extremadura dijimos, oye, bajan los precios de la leche. Pero bueno, no pasa nada, nosotros aguantamos aquí con las vacas. Y ante eso, o sea, hubo 3 tipos de reacciones. Los que aguantamos allí con las vacas, hasta que fue insostenible y lo perdimos todo. Los que vieron el cambio de mundo y dijeron, vamos a hacer vaquerías más grandes o vamos a desarrollar otra actividad. Y los que saltaron a otro mundo y se fueron a la ciudad, por ejemplo. Lo que fue improductivo en mi comunidad fue oponernos a ese cambio de mundo y decirle al gobierno, oye, que no nos gusta esto que está pasando. Porque ni siquiera el gobierno podía resolver esa cuestión. Pero es una actitud, son actitudes vitales. Y esas actitudes vitales que tenemos ante los cambios de mundo nos generan nuestro desarrollo futuro. Y eso también está conectado con la educación. Mira, los cambios de mundo ocurren cosas fundamentales. Primero son desazones, porque ante los cambios el ser humano es refractario y lo primero que piensa es qué desazón, que esto está cambiando. Pero cuando cambian los mundos, cuando un mundo cambia, genera un vacío que es ocupado por otro mundo. Y ese vacío trae también un montón de posibilidades, porque trae cambios de poder en los mundos. O sea, cuando veo que un mundo se ha muerto, tengo la opción de saltar a otro mundo, y en ese mundo todo el poder, no me refiero al poder hegemónico, decir me refiero al concepto de poder como concepto que puedo hacer cosas en ese mundo, que puedo alcanzar notoriedad. Entonces, eso es lo que no estamos viendo en los cambios de mundo. Por eso digo que la educación que estamos trabajando con los amigos de Nicaragua empieza por esta visión compartida acerca de la educación, que no es un fenómeno local, sino un fenómeno global, pero los actores que estamos en la educación estamos conectados con los cambios de mundo. Y esos cambios de mundo son también cambios tecnológicos y de tendencia. Quiere decir, ¿saben ustedes que hay una conversación actual, una conversación científica? Y no estoy hablando de pequeñas universidades, estoy hablando del Tecnológico de Massachusetts, estoy hablando de la Universidad de la Singularidad, que la crean la NASA y Google, que no son actores cualquiera, o con la Dirección de Innovación e Ingeniería de Google. Hay una conversación abierta en torno a la cual se establece, más o menos, hay un acuerdo que la convergencia tecnológica la tendremos en 10 años. Dice, bueno, ¿qué es eso de la convergencia tecnológica? Es cuando la inteligencia artificial supera a la humana. Y eso es un hito en la historia, es un hito determinante. ¿Por qué? Porque eso apunta básicamente al fin del trabajo humano, como lo hemos diseñado. El momento en que masivamente nuestro trabajo va a ser sustituido por robots. Y estamos en esa antesala. Y eso tiene esa reflexión y esa acción tiene que estar en la agenda y en la mirada de la educación, que tiene que ver los cambios que se están produciendo en la nanotecnología, en la infotecnología, en la cosmotecnología, la convergencia NAVIC, que es una realidad. Y eso va a modificar la propia vida humana. Digo, estas instituciones están avanzando en cuestiones como... Yo creo, no soy tan optimista, pero que en 50, 60 años vamos a poder vivir 500 años. Ustedes saben las alteraciones que eso puede suponer. Aunque, digámoslo, aunque se equivoquen esas previsiones y sean 80 años más adelante. O sea, estamos ante corrientes científicas y tecnológicas, por ejemplo, del transhumanismo.
O sea, de una civilización donde no vamos a ser seres híbridos entre ser humano y máquina. Y eso no está tan lejos. Ya hay seres híbridos que viven con la mitad de su cuerpo, que es una máquina. Sin ir más lejos, en el Mundial de Brasil, el saque de honor lo hizo una persona que era mitad máquina, mitad humano. O sea, no puede sonar tan raro esto que estoy diciendo, ¿no? Estamos, en definitiva, en transformaciones y cambios radicales, en un cambio de paradigma global. Y ahí viene el reto y la cuestión fundamental. Es decir, ¿qué posición tomamos desde la educación en este momento para trabajar en esos mundos? Porque eso nos conecta, la educación conecta con esos desafíos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos haciendo el tonto? O sea, hacer el tonto es la primera postura que dije. Si el mundo está cambiando, no me importa, eso no toca a la educación. Y seguimos enrocados, las autoridades educativas y las instituciones educativas seguimos enrocados en eso. Vale, pero estamos perdiendo el futuro, con esa jugada. ¿Podemos hacer reformas? Bueno, es otra actitud ante el cambio. O sea, tenemos que cambiar algo de lo que estamos haciendo. Y hay otra actitud que es más disruptiva, a mí me gusta más, que es decir, tenemos que fluir con ese cambio. Entonces, claro, esto nos convoca a una cuestión fundamental, es decir, ¿qué cosas tenemos que aprender en el siglo XXI? ¿De qué manera? ¿Con qué propósito? Claro, eso toca un asunto crucial, que muchas veces desde el ámbito político o desde el poder establecido nos gusta tocar. Cuando tenemos debates educativos aquí en España, en cualquier otro país, no son debates educativos, no nos engañemos. No son debates educativos, son debates cosméticos de la educación. Cuando hablamos eso, si la religión computa o no computa, eso no es un debate educativo, de calado. Si hablamos que si las matemáticas tienen que tener 2 horas más al mes, eso no es debate educativo, no es significativo para la educación. Que si tenemos que incrementar un 5% el sueldo de los profesores, por supuesto, si les ponemos a los profesores, decir, ¿qué cambio educativo tenemos que hacer? Dirán, la primera solución es dignificar al profesorado porque tiene que ganar un 20% más. Y ahí, o sea, podemos encontrar propuestas de ese calado, pero eso no es debate educativo. Es que el debate educativo nos convoca a un ejercicio, por ejemplo, que trabaja en Nicaragua. Es decir, ¿qué modelo de ser humano queremos para el siglo XXI para enfrentar estos cambios de mundo? ¿Qué modelo de ser humano? Porque no podemos construir un modelo educativo sin un modelo de desarrollo humano, porque la educación responde a un propósito, al ser humano que queremos fabricar para las siguientes generaciones. Esa es la educación. ¿Qué tipo de personas queremos que sean mis hijos y mis nietos? Esos son los planteamientos que tenemos sobre la educación. ¿Qué queremos? ¿Que sea un tipo insolidario? ¿Qué queremos? ¿Que sea un depredador de recursos, como hemos sido nosotros? ¿Qué queremos? ¿Qué valores queremos? ¿Qué principios queremos? ¿Hacia dónde queremos ir con nuestra educación? Es que sin ese planteamiento no hay debate serio de la educación. Esto de las leyes educativas y eso es un rollo, es un engañabobo. Decía nuestro amigo, el que había sido director de la UNESCO, en una conversación que tuvimos con él en Madrid hace poco, dice, nos tienen entretenidos. No se dejen engañar con esto de la educación, nos tienen entretenidos. Porque el debate de fondo del cambio educativo convoca a tocar el corazón del sistema, y eso se llama currículo educativo. Y el currículo educativo, como nos ha dicho nuestro rector virtual, implica cuestiones antropológicas, sociológicas, filosóficas, históricas, culturales. Y claro, eso no se toca. Y eso convoca a decir qué tenemos que estudiar, cómo tenemos que estudiar, dónde tenemos que estudiar, cómo tenemos que evaluar lo aprendido, para qué estudiar. Claro, esas cuestiones no se tocan. Se dice,
Por ejemplo, en las fuerzas políticas, en la oferta de los partidos políticos, la discusión queda en las cuestiones menores de la educación. Que si la religión sí o que la religión no. No digo que no haya que entrar en eso. Claro que habrá que entrar. Pero el debate de fondo es qué educación necesitamos para el cambio de mundos que se está produciendo. Y eso no hay nadie ocupado de esto. Y a mí me asusta. Bueno, digo nadie, no. Llevamos años trabajando en eso con los amigos de Nicaragua. Entonces, desde nuestro punto de vista, un plan de educación, un modelo educativo necesita un modelo de desarrollo humano. ¿Qué modelo de desarrollo social, económico, ambiental, humano queremos para dentro de 40 años? Y en torno a eso podremos definir, si tenemos claro qué modelo queremos, podremos definir qué modelo de ser humano necesitamos y formar a ese estándar de ser humano que queremos. O sea, esto toca la fibra sensible del sistema, lo sé, claro. Claro, nosotros también podemos hacernos los tontos, decir, bueno, vamos a lo fácil, ¿no? Pero como los que estamos aquí esta mañana debatiendo de educación no estamos en lo fácil, pues estamos planteándonos cuestiones profundas. Y esto es bien importante. Claro, para hacer eso, mira, el engaño del poder establecido para que nada se mueva en la educación es el siguiente planteamiento. Aquí y en muchos otros países. Lléguese a un consenso. Si yo les digo a ustedes que lleguen a un consenso sobre educación, es una trampa, porque a un consenso no van a llegar nunca. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesariamente se necesita liderazgo político, porque el liderazgo político, cuando se tiene, se sabe que no responde a las sensibilidades del 100% de la gente, pero sin liderazgo político no hay evolución histórica. Mire, estamos en una contradicción terrorífica. Estamos asistiendo a un descalabro monumental de organizaciones. O sea, si miramos esa desazón que veía antes, vemos como nuestras organizaciones tradicionales se están desmoronando. Hay organizaciones zombies. Nos podemos reconocer todas en ellas, pero no solamente organizaciones sociales zombies o sindicatos zombies o partidos políticos zombies, sino también empresas. Yo soy una empresa zombie. Eso es una realidad y esa realidad viene dada porque no estamos, o sea, cuando voy a los postulados de marxistas, no porque yo sea marxista políticamente, sino a un postulado marxista comúnmente aceptado, que es decir, cuando hay un cambio en la infraestructura de los mundos, o sea, cuando la tecnología, el empleo, la economía cambia, todos sabemos que tiene que haber ajustes en la superestructura, en las formas de gobernarnos, en las estructuras políticas, en la educación, en todo el cuadro institucional de la sociedad. Y que si eso no se produce, mediante un ajuste, se producen ajustes traumáticos. Mira, si hacemos un breve análisis histórico, veremos que el mayor cambio histórico en la infraestructura, en las condiciones del trabajo y en la tecnología, se está produciendo en estos momentos. Y no hay un ajuste superestructural. Y eso nos tiene que hacer, nos tiene que llevar a una reflexión de la educación para ponernos por lo menos en una postura de decir, tenemos que hacer reformas profundas en la educación. Y tenemos que hacerlas desde el liderazgo político. Porque si esto lo dejamos al albur del consenso, nunca va a haber consenso. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos a llegar a un consenso, por ejemplo, en España, entre todas las visiones que tenemos y las sensibilidades para decir, este es el modelo que queremos? Podríamos estar discutiendo un siglo. Porque llevamos décadas discutiendo de eso y no nos ponemos de acuerdo. Necesitaremos
alguna oferta, algún liderazgo político que diga voy a enfrentar el cambio educativo y no lo voy a hacer desde la cosmética, lo voy a hacer desde sus postulados básicos. O voy a llevar en un programa político una propuesta ajustada a las necesidades que tenemos. Claro, esto, decirlo políticamente no es correcto, ¿no? Pero como no estamos aquí para decir cosas políticamente correctas, tenemos que decir lo que pensamos y cómo vemos el mundo. Entonces, muy importante, algunos apuntes para el cambio. O sea, ¿cómo se instrumentaliza eso? Pues es decir, este tipo no nos habla ahora nada más que de teorías y de mundo. Qué bonito es lo que dice, o me gusta o no me gusta. Yo, paso de ese... Os he dado mi visión con eso. Visión que comparto en muchos puntos con Telémaco y con los colegas con los que estamos colaborando en todo esto. Voy a la praxis. O sea, esto se puede hacer porque hay un país que lo está haciendo, por ejemplo. O sea, que ha entendido que la misión de la educación del siglo XXI no es formar en el paradigma del trabajo de la revolución industrial. O sea, formar personas obedientes que reproducen tareas en las cadenas de montaje o en la administración. Para eso sirvió la educación que tenemos y lo hizo bien, para la revolución industrial, cuando la vida estaba llena de certeza. Y uno entraba en la fábrica con 18 años y se jubilaba con 65, en la misma fábrica. Ahora incluso decimos que haya empleos estables. ¿Cómo va a haber empleos estables si no sobreviven las empresas? ¿Cómo van a sobrevivir los trabajadores a las empresas si una empresa tiene una media de vida de 5 años? Tendremos que replantearnos el concepto del trabajo. Y tenemos que replantearnos muchas cosas, pero todas esas cuestiones nos conectan con este mundo. Este es el mundo de la educación. Y es transparente, ¿veis? Está transparente, no como los otros mundos que están ya más formados. Pero este mundo está transparente. O sea, tiene que ser inventado. Y en el proceso de inventar este mundo, lógicamente vamos a cometer errores. Vamos a cometer desarmonías, disfuncionalidades. Claro que sí, nos vamos a equivocar muchas veces. Pero, las cosas se pueden hacer. Por ejemplo, Nicaragua ha entendido que un reto de la educación del siglo XXI es no dotar de los conocimientos y de las competencias tradicionales del empleado del siglo XIX y del siglo XX. Ha entendido que el reto es desarrollar en cada persona un proyecto vital. Y pone en marcha una asignatura que va desde los 3 años hasta el final de la universidad, el programa Aprender, Emprender, Prosperar, donde el hilo conductor es el desarrollo de nuevas competencias y trabajar a lo largo de la formación de la persona la construcción de su proyecto vital. Claro, eso cambia los roles de la educación tremendamente. El profesor deja de ser un dictador de contenido para convertirse en un guía. Y claro, eso exige al profesor del desarrollo de nuevas competencias que tiene que adquirir. ¿Y qué competencias son esas? Son las competencias para llevar a cabo, son competencias genéricas. ¿Y qué son las competencias genéricas? Son aquellas competencias que no funcionan en cualquier ámbito de la vida. Mónica sabe cuáles son las competencias genéricas, las ha trabajado, mucha gente ha trabajado esas competencias y sabe que esas competencias son polivalentes, me sirven para el desarrollo de cualquier desempeño vital, personal o profesional, me hacen mejor profesional, me potencian la innovación, la creatividad, la respuesta ante los desafíos del mundo. Me dotan de capacidades para desenvolverme en el siglo XXI. Entonces, ese reto de que esas competencias que pasan en algunas universidades, claro, en estas competencias entrenan las universidades más caras del mundo, pero lo hacen para formar a élite
O sea, si nos dicen, ¿usted sabe dónde, quiénes van a ser los gobernantes y quiénes van a estar en el vértice de las compañías del Nasdaq dentro de 10 años? Claro que lo sabemos. Están estudiando en Harvard, pero están estudiando estas competencias. Es decir, ¿que vamos a mandar a toda la gente a Harvard? No podemos, no hay plata. O sea, tenemos que incorporar esas competencias al currículo educativo. Y esas competencias, la incorporación de esas competencias al currículo educativo garantizan que la persona le pone las herramientas para que la persona vaya construyendo su proyecto vital. Y eso se está haciendo con 1.700.000 estudiantes. Eso es pensar en el futuro. Pero también se está haciendo con un proyecto como la Universidad Abierta en Línea, que estudian carreras, pero las carreras tienen un tejido horizontal de asignaturas. O sea, el estudiante que estudia la carrera en la Universidad Abierta en Línea estudia el primer año competencias genéricas, estudia emprendimiento y estudia liderazgo. ¿Cómo? Como materias teóricas, no. En esas materias va construyendo su proyecto vital de tal forma que cuando sale de la Universidad Abierta en Línea tiene dos alternativas vitales, dos planes de vida. Bueno, me puedo desarrollar con mi título como empleado por cuenta ajena, pero también he elaborado mi proyecto vital por cuenta propia. Entonces, esos son claves esenciales para incorporarlas a nuestra educación. Las formas de aprender están cambiando radicalmente. Yo les invito a que entren en la Universidad Abierta en Línea y vean con qué contenidos se aprenden. Es lo que llamamos ahora, estamos construyendo en este momento el MOOC 3.0. Estamos en el desarrollo de una industria del MOOC 3.0 basado en un principio bastante sencillo, basado en la gestión del conocimiento. Tenemos la suerte de que todo el conocimiento, confundimos estos términos, todos los datos y la información, porque una cosa son datos, información y otra es conocimiento. El conocimiento implica saber dar sentido a la información y a los datos para crear valor con ellos. Estoy refiriéndome ahora a los datos y la información que ha generado el ser humano a lo largo de la historia, lo tenemos en Internet. Lo que pasa es que no tenemos gestores del conocimiento para que trabajen con esos contenidos y los conviertan en contenidos para actualizar permanentemente las carreras y la formación. Estamos en ese reto ahora mismo, estamos trabajando para la producción masiva en ese reto. O sea, ¿se pueden hacer cosas? Claro que se pueden hacer. La función del liderazgo, desde nuestro análisis y punto de vista de lo que está haciendo Nicaragua, es absolutamente esencial para poner esto en marcha, estos dos grandes programas nacionales, Universidad Abierta en Línea y Programa Aprender, Emprender, Prosperar, lleva también en paralelo un programa nacional de formación de líderes. Se han capacitado en el último año a 18.000 líderes del tendido político en estas claves. Y eso es importante, porque para conducirnos hacia un futuro, hacia un destino, necesitamos también la capacitación en liderazgo para que el camino se vaya allanando. Y la formación en liderazgo en esta agitación de mundo es absolutamente fundamental. Y se puede hacer. Claro que se ha hecho. Con mucho esfuerzo y sacrificio, sí. Con poca plata, también. Pero se puede hacer, se puede implementar. Y de ahí podemos aprender todos juntos. Mira, aquí teníamos, por ejemplo, algunos colegas que están desde Extremadura desarrollando formación MOOC 2.0. Muchas comarcas, muchos grupos de acción local están en esta tecnología. Y muchas veces, incluso desde España, se desconoce ese gran avance que supone esos procesos de formación masiva y abierta, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Yo voy a ir finalizando porque primero os he dado una visión sobre los mundos. Segundo, os he dado datos bastante precisos de realidades que están siendo abordadas por otros gobiernos y sistemas educativos, pero lo importante es la gente. O sea, lo importante, es muy importante el liderazgo, es muy importante la acción intelectual, el desarrollo
académico de todo esto, pero la gente es más importante todavía. O sea, y la gente que está experimentando esto, los estudiantes y la gente que participa en esos programas educativos, nos tienen que dar desde su visión personal su visión y su interpretación de todo esto y la valía de todo esto. Aquí en España hay muchas personas nicaragüenses que viven aquí en España y están haciendo su carrera universitaria en la Universidad Abierta en Línea en Nicaragua, pero no solamente españoles. Fijaos, una universidad abierta en línea de un país, digamos, con pocos recursos económicos, que tiene una gran población flotante en el mundo, emigrantes, que está dando educación superior a esos estudiantes, en Honduras, en Guatemala, en España, en Francia. Estamos reuniendo también un poco, muchas veces, a esas personas y decir, oye, ¿qué valor aporta a vuestras vidas lo que está haciendo el gobierno de Nicaragua? Porque si escuchamos al ministro, pues lógicamente escucharemos todo bondades. Pero vamos a escuchar, ayer venía de San Sebastián nuestra amiga Jocelyn. Jocelyn es una nicaragüense que está viviendo aquí y trabajando en España, y como muchos y muchas nicaragüenses están trabajando y están formándose en la Universidad Abierta en Línea. Jocelyn, por favor, ¿me quieres acompañar y me quieres dar tu punto de vista de todo esto? Muchísimas gracias, y primero que todo pues quiero manifestar la emoción, manifestar el agradecimiento que siento, porque por una parte mi persona está representando a miles de estudiantes que, ya sea por motivos económicos, de salud, en mi caso por haber emigrado tantos años, ya hace 9 años que yo vivo aquí en España. Y por esos años que yo he vivido, yo es cuando me he sentido que España es mi segunda patria. Y agradezco que todos en los lugares que he ido, me hayan aceptado y me hayan dado esa mano. Pero había una cosa que yo tenía todavía en mi persona un poco frustrada, por decirlo así, cuando yo me vine con 19 años. Dejar mi tierra, mi familia, pero también dejar la mitad de mi carrera. Estaba estudiando ingeniería civil, pero por motivos económicos mi padre tuvo un accidente y no pude seguir. Tuve que buscar una alternativa, buscar cómo salir adelante. No solo yo, aparte mi familia. Soy la hija mayor y mi hermano todavía dependía de mis padres y claro, la situación pues se tuvo que hacer así. Pensé en España porque mi esposo y yo pues él ya había venido aquí y pues gracias a Dios pues todo nos salió bien. Pero había esa parte que yo, a pesar de que yo me sentía muy bien aquí, había esa parte que en mi pensamiento yo decía, ¿cuándo podré estudiar nuevamente? Pero aún así también, por otro lado, no perdía la esperanza, pero también tenía yo un deseo y un anhelo, regresar a mi país, pero también tenía un sueño, y mi sueño era tener unas tierras en mi país, en mi zona, la zona norte de Nicaragua. Una parte de esa zona pues es la más, se podría decir que una de las potencias más importantes en la agricultura. Y como yo también deseaba estudiar agronomía, en su momento cuando yo tenía 16 años, pues dije yo, ¿por qué no hacerlo de lo deductivo a lo inductivo? Como no lo pude hacer en aquel momento, pues ni modo, tengo que buscar una alternativa, hacerlo de lo inductivo a lo deductivo. ¿Cómo hice? Entonces digo yo, pues todo lo que yo ahorre a partir de ahora, buscar cómo tener ese capital para poder comprar unas tierras en mi país, en la zona norte donde yo quería, cuando lo soñaba con 13 años. Y gracias a Dios, todo pues al apoyo también de mi familia y el sacrificio de 8 años de mi esposo y de mis padres, eso se hizo una realidad el 4 de enero del 2017. Es una fecha que creo que no la olvidaré, porque aparte de sentirme yo satisfecha
Yo dije, es decir, un sueño que he logrado. Y yo decía, bueno, es un sueño, sí, pero también dije yo, la compro y ¿ahora qué? ¿Cómo hago? Tuvimos el valor de fiarnos de mi tío que tiene él 25 años de experiencia empírica. Y dije yo, bueno, pues mientras yo esté aquí, pues se tendrá que hacer así. Pero aún así nos decidimos y ya hemos comprado esas tierras. Ya tenemos 1 año y unos cuantos meses de que esas tierras pues son de nosotros. Pero justo en un mes después, veo yo en el periódico. Y yo es que recuerdo eso y no puedo describir la emoción que yo sentí cuando yo leí. La oportunidad de la Universidad Abierta en Línea en Nicaragua. Comienzo a indagar e investigar que por quién estaba formada, por el CNU, el Consejo Nacional de Universidades, esto es algo serio, que estuviera involucrado el INATEC, el Instituto Nacional Tecnológico, que estuviera involucrado también el aporte de la Universidad de Extremadura. Y digo yo, wow, esta es una oportunidad que no la voy a desaprovechar. Y no lo pensé 2 veces en decir, me decido a estudiar. Dije yo, bueno, cuando leí en principio, dije yo, bueno, pues, ¿qué carreras ofertarán? Comienzo a ver y está ingeniería en agronegocios. Sinceramente, lo recuerdo y lloré. Lloré porque dije, es algo que yo quiero en mi vida. Es algo que yo necesito en mi vida. Y dije, papá, fíjese que me leí en el periódico de que va a haber un proyecto sobre la Universidad Abierta en Línea. ¿Y eso qué es?, me preguntó él. Pues yo más o menos le resumí un poco que era una educación a distancia, online. Él no sabe mucho, pero me dice, mira Jocelyn, me dice, si en la época de los 80 mucha gente aprendió a leer por la radio, en la época de la alfabetización, y dice, ¿por qué vos ahora no vas a poder hacerlo con más oportunidades que hay? Sabes usar el internet, tenés una computadora, tenés medios que podés hacerlo. Hijita, yo te animo. Cuando yo escuché eso, no me decidí, bueno papi, pues vaya y es lo primero que va a hacer. Dice, tanto así que él lo recuerda y lo recuerdo yo también de manera personal y muy emocionada, que él se fue sin desayunar. Él a las 8 en punto de la mañana estaba en el Banpro, dando la aportación para poder decir que mi hija estudie. Y él iba por la calle y a todo el mundo le estaba diciendo, mi hija va a estudiar y va a estudiar desde lejos. Y ya comenzó a explicarle a él, a todo el mundo, que qué significaba ese programa. Me sentí yo comprometida. Bueno, aparte de que él también siempre me transmitió de que la educación es una base fundamental para poder desarrollarnos. Y aparte también de que yo tenía esa parte que tenía ese punto que yo decía, he dejado a medio palo, decimos nosotros los nicas, esa parte. Y dije yo, pero no, ¿por qué no seguir ahora y desde aquí? Y tomé valor, decisión y comprometerme conmigo misma y decirlo, sí lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, y es algo que a veces digo yo que 4 horas, pero hay veces que paso hasta las 2 de la mañana estudiando. Pero es que no me doy ni cuenta. Y es algo que todo el mundo que está a mi alrededor, las personas que viven al lado mío, y me dice, pero si vos solo tenés vida para estudiar, pero con la cara de felicidad que se te ve, es que ella a veces hasta me hacen la cena y me dice, mira Jocelyn, aquí está, para que no perdas el tiempo, para que sigas estudiando. Y gracias pues a todas ellas que me dan ese apoyo emocional y me hacen sentir, decir, voy por el camino correcto. Y yo digo, wow, me siento bien conmigo misma, me siento bien porque estoy haciéndole y devolviéndole a mis padres ese orgullo de decir, mi hija está saliendo adelante a pesar de todas las adversidades. Y dije yo, bueno, pues sigo aquí. Hace una semana atrás, pues pudimos celebrar el primer aniversario de la UALN. Y para mí fue un orgullo, un honor poder hacer un vídeo felicitándola sobre el aniversario y poder expresar la satisfacción que yo sentía desde tan lejos y desde España, poder decirles que invitaba a todos los estudiantes, bachilleres, compañeros licenciados que tengo también, y digo, pues estudien el módulo de emprendimiento y las competencias genéricas, porque para mí me ha cambiado la vida de manera personal
y ahora laboral también, porque aunque yo esté aquí lejos, ya ahora puedo decir, pues yo tengo una pequeña finquita de 5 hectáreas y puedo tomar decisiones, puedo decir cómo puedo tomar decisiones que me sirvan, ¿no? para el desarrollo de esa finquita. Es algo, cuando yo lo vi, la conocí el año pasado, porque yo no, la compramos y yo no la conocía. Fue un reto, pero digo yo, fue un sueño, pero tengo que ser valiente para decir, voy a lograrlo. Cuando yo conocí esa finca en agosto del año pasado, yo dije, wow, esto es un diamante en bruto, dije yo. Y así estoy yo, así me comparé con esa finquita y decir, yo soy un diamante en bruto, pero que me tengo que pulir. Todos estos años que van a pasar a partir, o sea, el año pasado, que llevo, para mí ha sido un proceso de pulir. Decir, cómo me cambió la vida en el sentido de que estudié las competencias genéricas. Cuando lo estudié digo, wow, esto es, o sea, cómo saber los 6 dominios y los 9 niveles de excelencia, es decir, saber escuchar, saber hablar, saber pedir, saber prometer. Y eso sirve en todo, a nivel personal y a nivel profesional. Y yo dije, voy a estudiarlo, pero a la vez voy a actuar, voy a ir haciendo las cosas tal como son. Y se ha convertido para mí en una parte de mi personalidad ya, de poder decir, tengo estos 6 niveles, tengo que pulirlo. Y seguimos en esa lucha porque aún todavía hay mucho que aprender, hay mucho que mejorar. Y luego, a finales del primer año, sigue el módulo de emprendimiento. Y cuando veo lo que era como una continuación de lo que eran las competencias genéricas, y digo yo, esto me lo quedo para mí misma, me descargué todos los archivos. Digo, antes que se me pierda, tengo una carpeta solo específicamente para poder, si algo se me olvida, poder volver a recuperar y retomar esos aportes tan importantes que nos dan. Y digo yo, el módulo de emprendimiento, comienzo a analizarlo y todo lo que era la etapa del módulo de emprendimiento, cuál era mi proyecto de vida. Y digo yo, pero a todo esto lo he hecho casi empíricamente. Un año antes que no sabía exactamente que yo a lo que quería dedicarme era a tener una finca, a poder decir, Nicaragua tiene un gran potencial en la agricultura, ser el sector primario. Y digo yo tengo que buscar cómo mejorar y es algo que quiero y a lo que me quiero dedicar. Pero yo iba haciendo el módulo de emprendimiento y digo yo, pero si yo ya lo tengo, o sea, ya tengo que, o sea, lo que no sabía era con términos tan importantes, las herramientas que nos dieron ese proyecto, de lo que yo quería. Y el módulo de emprendimiento a mí me sirvió para ver todo tan claro y de manera tan ordenada a lo que yo me quiero dedicar en 5 o 10 años. Y yo digo, ¿qué herramienta tan importante y cómo me está sirviendo en este proceso para mí? Así como digo yo, la Universidad Abierta en Línea va creciendo y así misma voy creciendo yo también con ella. Porque estar en segundo año ahora de ingeniería en agronegocio, poder tener una finca, se me va acomodando todas las herramientas para poder yo tenerlo, las dos cosas a la vez. Conocimiento empírico por un lado, por la parte de mi familia, conocimiento científico por parte de la UALN y todo lo que nos aportan toda la universidad y aparte los foros, todo cómo interactuamos en la wiki, personas, los profesores, los alumnos, otros que solo participan también en debates y todo esto. Y aparte de lo que son los grupos de WhatsApp también, que están profesores, mediadores pedagógicos, los compañeros, que son parte que se han vuelto de mi vida, el día a día. Compañeras que tengo de Rivas, compañeras de Costa Rica, otras compañeras del Pacífico de Nicaragua. Y para mí son parte, o sea, aunque no las conozca personalmente, pero son personas que están en mi día a día ahora. Y en este mundo tan globalizado que podemos decir, estamos en pleno siglo XXI, y cómo nos está cambiando, o sea, cómo podemos mejorar. Y yo, por lo menos ahora que vayan en agosto a Nicaragua otra vez, digo, yo tengo que conocer a mi compañera que está en Rivas, porque es una de las personas con las que más me he interactuado. Ella piensa así como pienso yo y también dice, tenemos que conocernos, Jocelyn. Y es de las primeras personas, yo creo que se ha vuelto parte de mi día a día, que no la conozco, pero la siento tan cercana porque es mi compañera y podremos tomar una foto en pocos meses de decir,
nos damos la mano y decir, pensamos igual, seguimos en el mismo camino. Y yo digo, pues muchas gracias. Y también doy las gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes y que creen en la educación. Y yo puedo decir gracias de manera personal, de manera satisfactoria, y decir gracias por poder dar uno de los derechos que todo el mundo debe de tener, el derecho a la educación. Es algo tan fundamental que nos va a seguir avanzando en nuestro país. Y yo por lo menos también, yo ya no sé, mis 2 países podría decir yo ahora, porque 1/3 de mi vida la he pasado aquí y así considero España, mi segunda patria. Y yo pues solo me queda agradecer y decirle, este proyecto realmente existe. Realmente hay personas que les está cambiando la vida y yo soy una de ellas y puedo decir infinitamente gracias y espero que otras personas también se crean en este proyecto y que aparte de que Nicaragua sea la primera universidad abierta en línea, pues que igual también hayan otro tipo de universidades así en otros países. Y solo me queda decir absolutamente gracias. Pues gracias, muchas gracias.